Buenas tardes a todos. Les damos la bienvenida a la Sala Acuña de Figueroa del edificio José Artigas, donde se llevará a cabo el conversatorio a 50 años del Plan Cóndor, actividad organizada por Crisol. Saludamos y agradecemos la presencia de la señora Presidenta de la Asamblea General, ingeniera Carolina Cose, de las autoridades nacionales y, por supuesto, de todos quienes nos acompañan esta tarde. En la mesa nos acompañan el presidente de Crisol, Gastón Grisoni, la directora de la Secretaría de Derechos Humanos para el pasado reciente de Presidencia de la República, Alejandra Casablanca, el fiscal especializado en crímenes de lesa humanidad, doctor Ricardo Perciavale, la fiscal federal de la República Argentina, doctora Josefina Minata, el escritor y periodista Fernando Butazzoni y el representante regional del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Yan Yarab. A continuación, le damos la palabra al presidente de Crisol, Gastón Grisoni, quien hará de moderador durante la jornada. Adelante. Buenas tardes a todas y todos. Agradecemos la presencia de la vicepresidenta de la República, ingeniera Carolina Cose. Nos honra con su presencia, pero también sabemos que por tareas propias de la investidura se va a tener que retirar un poco antes de que finalice esta actividad. La actividad está prevista en dos fases. Una primera parte que va a ser un conversatorio rememorando los 50 años de la oficialización del Plan Cóndor, y una segunda parte cuando finalice el conversatorio, destinado a hacer un homenaje, un reconocimiento institucional al doctor Wilder Tyler por haberse retirado de las actividades. Nos acompañan en la mesa y les agradecemos mucho la presencia de diferentes personalidades vinculadas a la temática. En primer lugar, la directora de la Secretaría de Derechos Humanos para el pasado reciente, Alejandra Casablanca, el fiscal especializado en crímenes de lesa humanidad, doctor Ricardo Perciavale, la doctora Josefina Minata, fiscal federal de la República Argentina, el conocido escritor uruguayo Fernando Butazzoni, recientemente premiado por su trayectoria, y también Yan Yarab, venido desde Chile, representante regional del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Vamos a dar comienzo a esta actividad dándole la palabra a Alejandra Casablanca. Cada uno de los panelistas tiene un tiempo comunicado previamente para exponer. Sabemos que se van a ajustar a ese tiempo para poder tener un conversatorio dinámico y ágil, más allá de que sobre este tema cada uno de los involucrados puede hablar mucho tiempo. Todas y todos sabemos lo que significó en líneas generales el Plan Cóndor y esperamos que este acontecimiento sirva para mantener viva la memoria de lo ocurrido, pero al mismo tiempo para reafirmar los desafíos que aún tenemos pendientes en materia de justicia, de libertad y también de otros ámbitos. Muchas gracias a ustedes, a todas por haber venido. Agradecemos a APU, la Asociación de la Prensa, que permite que esta actividad sea visualizada fuera del país a través de YouTube. Muchas gracias a APU y sin más le damos la palabra a Alejandra Casablanca. Agradecer a la compañera vicepresidenta de la República, a la ingeniera Carolina Cose, gracias Carolina, por acompañar este conversatorio, diría yo, este seminario tan necesario sobre el pasado reciente. Muchas gracias a mi sindicato que está en este momento transmitiendo en vivo, APU, a todos los compañeros y compañeras expresas y expresos políticos, madres y familiares, integrantes de todas las organizaciones sociales
que luchan por memoria, verdad y justicia, y a las distintas autoridades nacionales, departamentales, internacionales que nos acompañan. Yo quiero empezar así. Dice la periodista Nadia Angelucci desde Roma el pasado 21 de octubre. El llanto desconsolado de la hija de Rafaela Filippazzi, un llanto que hablaba de años de ausencia, de búsqueda y de dolor, marcó el momento en que el Tribunal de Roma pronunció la condena a cadena perpetua para Jorge Néstor Trócoli. Un llanto incontrolable que heló a todos los presentes en la sala y que convirtió la lectura de la sentencia en una escena de memoria viva. Así comienza la crónica de la querida colega Nadia Angelucci. ¿Por qué traigo esto del pasado 21 de octubre? Porque a veces se habla de la memoria en pasado, como si solamente por conmemorar 50 años del Plan Cóndor, y podríamos seguir hablando, ¿no? Hace poquito 50 años de la Operación Morgan, 30 años de marchas, 40 años de la recuperación democrática, 20 años de trabajo del GIAF. Uno piensa que la memoria es el pasado y en realidad la construcción, la necesaria construcción de una pedagogía de la memoria, de una política de Estado de memoria es presente y es futuro, porque es lo que más nos acerca a tratar de convertir, y que no sea solo carteles ni palabras, la no reiteración del terrorismo de Estado. Ese nunca más del que en tanto hablamos. Seguramente los diferentes abogados y especialistas que nos acompañan a Fernando y a mí, periodistas, el periodista y escritor en la mesa, se van a referir a la legislación, a lo que pasa, a todo lo que nos queda. Yo me quería dirigir desde lo político y desde el rol que tenemos nosotros como gobierno en relación a la política de Estado de memoria. Nosotros podríamos hablar de esta terrible coordinación represiva entre las inteligencias militares de los países de la región. Podríamos mostrar este documento patético del 28 de noviembre de 1975, firmado por todos los integrantes de la inteligencia y las Fuerzas Armadas de los países. A nosotros nos tocaba el número 5. A los uruguayos, era el 5, que fue el bautismo o el acta de bautismo del Plan Cóndor. Esta política represiva en la región, que se especializó y se destinó mediante la fuerza de recursos humanos y materiales de todos los estados, con un solo objetivo: la destrucción física, política y organizativa de cualquier opositor a la dictadura, de cualquier opositor al terrorismo de Estado. Yo hablaba de la formalidad porque, bueno, en esa cumbre en Santiago, en esa acta fundacional de una conferencia de 3 días a la que llamó Manuel Contreras, ¿no?, de la Dirección de Inteligencia Nacional, de la DINA chilena, firmaron Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay. Después se sumaron Ecuador y Perú. Pero, ¿cómo hacemos para hacer el plan contra Cóndor? Eso decía la semana pasada la ministra de Derechos Humanos de Brasil en la reunión de altas autoridades de derechos humanos del Mercosur. ¿Cómo construimos unas políticas de Estado de verdad, de memoria, de justicia, de reparación y de no reiteración para nuestro continente? Nos hablan de dar vuelta. Hola. No toqué nada, lo juro.
Nos hablan de dar vuelta a una página que no está escrita porque desconocemos. Yo sé que tengo 3 minutos más para hablar. Quería hablar de la importancia de los archivos, porque nos toca desde la Secretaría como uno de los puntos centrales. La semana pasada había un artículo en Brecha de Samuel Blixen en relación a lo que implicó parte de los archivos del FUSNA para llegar a esta doble condena, ¿no?, a Trócoli en el juicio del Plan Cóndor en Roma. Nosotros tenemos como Estado el deber de buscar, de encontrar, de acceder, de digitalizar y de poner a disposición de los investigadores, de la justicia, de las familias y los involucrados, y también, mientras no viole el derecho de cada víctima, de la sociedad toda, los archivos del pasado reciente que se encuentran aún en los estamentos militares. Yo sé que no está de moda hablar de prioridades de gobierno ni de plan de gobierno, pero una vez hablando con la vicepresidenta me dijo, bueno, ¿vas a aceptar este cargo? Referite al plan de gobierno cuando hable de lo que los Frentes Amplistas tenemos que hacer en materia de memoria, verdad y justicia. Y por eso yo quiero terminar con eso y con 2 lecturas cortitas que tienen que ver no solo con la prioridad de gobierno en cuanto a exacerbar, a buscar de todas las maneras posibles las posibilidades de agotar todas las instancias para la búsqueda de la verdad de los detenidos desaparecidos. Esta es una de las 63 prioridades de gobierno. Sino también a las acciones prioritarias de gobierno, a continuar con la búsqueda, a revisar las leyes reparatorias de las víctimas, que también habla del Plan Cóndor, por supuesto, a continuar con el intercambio internacional de información tan necesario y brindar mayor participación y protección a las víctimas de la dictadura, a desarrollar una política nacional de memoria capaz de recibir y colaborar con las iniciativas de la sociedad civil al respecto, a sancionar la injerencia indebida en temas políticos y o los comportamientos de militares en actividad que reivindiquen lo actuado, a levantar toda traba burocrática que obstaculice la obtención de información de calidad respecto a los lugares de enterramiento y posibilitar un mayor acceso a fuentes de inteligencia militar, a garantizar por parte del Estado la fluidez de la tramitación judicial de los casos donde se juzguen delitos de lesa humanidad. En fin, esto es parte de los 12 puntos que el programa del Frente Amplio establece y que llevaremos adelante en esta gestión hasta el término del mandato. Les recomiendo este libro para todas las edades, además, Plan Cóndor, de Francesca Leza y de Sebastián Santana en las ilustraciones. Solo marcar un punto en particular. La lucha por verdad, justicia y reparación por los crímenes del Plan Cóndor continúa. En el marco de la investigación realizada por este proyecto colaborativo, lo pueden encontrar en internet, plancondor.org, mapeamos las causas judiciales que desde los mismos años del Cóndor, en los 70, han investigado los delitos de coordinaciones represivas en América del Sur. El país con mayor cantidad de investigaciones es Uruguay, con 17 causas, seguido de Argentina, con 14, seguido de Chile con 8 y de Italia con 6. Pero la mayor parte de las causas en Uruguay aún están en etapa de instrucción, mientras que en Argentina, Chile e Italia la mayoría ya tuvieron sentencias. Y quería terminar recordando a alguien. Este libro se llama El Informe Orletti, Conexión Internacional. Y la verdad que en el momento en que, creo que estábamos trabajando en Sarandí, Fernando,
en que sale el libro, recordar a Enrique Rodríguez Larreta, que tanto hizo, que tanto buscó, que tanto investigó en relación a lo que sucedía en Orletti, uno de los centros clandestinos de tortura, desaparición y muerte. Me parecía como reivindicar a alguien que a veces parece olvidado. Dice Enrique, Orletti, el miedo, y más que el miedo, la angustia, esa especie de sensación de pozo sin fondo, de una sensación que uno no controla, la oscuridad total, y a la vez esa angustia controlada por el delirio, de estar en una situación de días y días sin comer, muerto de frío, torturado con picana eléctrica, que crea una situación de delirio donde uno desarrolla la idea loca. Yo recuerdo eso de que iba a sobrevivir, que a pesar de todo iba a vivir, lo que en realidad, visto desde el día de hoy, es una idea absolutamente absurda. Muchas gracias, señora vicepresidenta, sabremos cumplir. Muchas gracias, Alejandra. Ahora le vamos a dar la palabra al doctor Ricardo Percivale, fiscal especializado en crímenes de lesa humanidad. Buenas tardes para todas y para todos. Es un gran gusto estar aquí presente en este acto y fundamentalmente en este recinto, que es un honor participar aquí, y también hablar sobre Cóndor, una parte muy triste pero muy importante de nuestra historia. Como Alejandra dijo algunos números, me gustaría aclarar situaciones, porque ahí sí se dice que Uruguay tiene 16 causas. Podemos afirmar hoy que en Uruguay hay 90 causas con condenas y con procesamientos. Yo creo que existió desde esa publicación un avance significativo, más allá de que muchas de las personas que están acá son víctimas y quizás no hayan tenido una respuesta, pero... entonces pido mil disculpas por la interpretación. Si la aclaración es esa, no hay ningún problema, pero igual los números son los que dije antes. Se sigue trabajando y se va a seguir avanzando. Como decía también Alejandra, todos conocemos lo que fue Cóndor, y más que nada a través de las víctimas que pudieron sobrevivir, que aquí había alguna de ellas, a través de los documentos, a través de las investigaciones de distintos historiadores y también del avance de las causas, hemos ido conociendo lo que fue Cóndor y fundamentalmente las consecuencias de Cóndor. ¿Y qué fue Cóndor? Lo que decía antes, es un acuerdo inicial de intercambio de información de las agencias represivas, pero enseguida se trastocó para llegar a lo que fue la persecución de todos aquellos opositores, la persecución y aniquilación de todos aquellos opositores a los regímenes dictatoriales. Pero también fue mucho más que eso, porque también, además de lo ideológico, también había un aspecto económico, porque también los represores fueron... Hola. Porque también los represores fueron por los bienes y el dinero de las organizaciones políticas en general y también de las víctimas en particular. Y Cóndor fueron, a través de lo que fuimos conociendo a lo largo de todos estos años, las desapariciones forzadas, los homicidios, las apropiaciones de niños, las privaciones ilegítimas de libertad, las torturas. Y fue también mucho más que eso, porque fue las extradiciones manu militari, el hecho de actuar los represores en otro país, los centros clandestinos, en fin, un conjunto indeterminado de graves violaciones a los derechos humanos. Podríamos decir que Cóndor fue el cenit de las violaciones a los derechos humanos. Y también Cóndor, como una cara distinta de la misma moneda, fue las grandes violaciones de las obligaciones de los estados,
Porque si los estados tienen algún sentido de su existencia, es precisamente para proteger a sus asociados. Y aquí no solo se los protegió, sino que se los atacó de la forma más vil. Y este es el tema central, esos ataques. Pero hoy nos queremos detener en lo que fue el germen o el pre-Cóndor, que quizás esté un poco menos estudiado que Cóndor y creo que es más importante que este. ¿Por qué digo esto? Porque también participo de la idea que Cóndor no es un punto de partida. Creo que Gastón lo dejó ver. Cóndor es un punto de llegada, porque hubo toda una orquestación previa de las agencias represivas entre los países. Por eso también digo que Cóndor no es una concreción, sino que es una culminación. Y en esto me gusta poner ejemplos para que quede bien claro de qué estamos hablando. Porque como dijimos antes, Cóndor fueron las desapariciones forzadas, pero no aparecieron con Cóndor, aparecieron en Uruguay mucho antes. En Uruguay, en democracia, año 71, tuvimos las desapariciones de Abel Ayala y de Héctor Castañeto. En marzo del 73, la de Roberto Gomenzoro Hoffman. Y en el marco, sí, de los acuerdos entre países, o sea, lo que sí sería previamente Cóndor, tenemos las desapariciones de Washington Barrios en el año 75, Democracia en Argentina, la de Eduardo del Fabro, la de Natalio Dergan, la de Nevio Melo y la de Winston Masucci, todas producidas en Democracia en Argentina. Y si hablamos de homicidios, obviamente en Uruguay hubo homicidios políticos mucho antes del Plan Cóndor. En el 72 murieron por tortura Carlos Batalla, Francisco Chocho, Alvariza, Fernández Mendieta, todos por acción ilegal del Estado en democracia. Y si nos referimos a las coordinaciones internacionales, también antes de Cóndor hubo asesinatos políticos en Argentina con participación de las fuerzas represivas uruguayas, porque el Departamento 3 del CIP estuvo involucrado en las muertes de Habib, La Trónica y Banfi, porque el Departamento número 3 del CIP y la DNI estuvo involucrado en lo que fueron la operación Dragón, que fue la persecución al sector ortodoxo del MLN, que esto fue en el año 75, ahí hubo también muertes, porque el Departamento 3 del CID de Uruguay, en coordinación con las fuerzas argentinas, detuvo en noviembre del 74 a los que se conoce como los 5 fusilados de Soca, los trajo a Uruguay, los torturó a Uruguay y los ejecutó acá. Todos ellos militantes del MLN Tupamaros. Pero también en el 74, también fue asesinado en Argentina, en plena democracia, Raúl Feldman, un militante del Partido Comunista. Entonces, todo esto sucedía. Y si hablamos de los niños apropiados, no podemos olvidarnos de Amaral García, apropiado en noviembre del 74. Y si hablamos de las privaciones de libertad y las torturas, tenemos que recordar necesariamente lo que fue, sí, la persecución al MLN, Plan Dragón, pero también la detención de Hugo Cores el 17 de abril del 75, o la detención perteneciente al PSP, o también la detención de los hermanos Echeniques del Partido Comunista Revolucionario, también de octubre del 75. Y no nos podemos olvidar de un hecho que ha pasado bastante desapercibido, pero que es sumamente importante, como fue la Operación Gris, que fue una detención masiva en junio del 74, repito, de 101 personas que lo único que hicieron fue concurrir a un acto público. Estas estuvieron 15 días presas. Se dirá, hoy es un tema menor. Sí, es un tema menor, porque 15 días para todo lo que pasó, vaya que es menor. Pero es una violación flagrante de los derechos humanos. Pero no solo eso. El tema es que la gran mayoría de esas personas, todas las mayorías fueron fichadas y algunas de ellas después fueron utilizadas esas fichas para las desapariciones, porque formaron parte de lo que fue el segundo vuelo, de lo que fue el primer vuelo. Incluso en el 78 también se detuvo a una militante en el Uruguay y se le mostró la ficha que se había obtenido en el 74 en Argentina.
Todo eso ocurrió cuando Argentina estaba en democracia. Y también dijimos que Cóndor eran los centros clandestinos de detención. Y Uruguay tuvo su primer centro clandestino de detención y tortura en el año 71, en la Casa de Araucaria, en Malvin, donde se detuvo ilegalmente y se torturó a Héctor Castañeto. Y el segundo centro de detención y tortura fue la Casa de Punta Gorda, que en noviembre del 74 se torturó a los fusilados de Soca. Y entonces, si hablamos además de extradiciones malium militari, que de eso se trató parte del Plan Cóndor, porque muchas víctimas fueron traídas clandestinamente a Uruguay, segundo vuelo, primer vuelo, y otros que todavía seguimos intentando saber qué ocurrió. También en el periodo pre-Cóndor existieron traslados clandestinos y compulsivos desde Argentina a Uruguay. No nos podemos olvidar que en febrero del 74 se trajo a Antonio Viana y a su familia al Uruguay en forma compulsiva. Luego se lo torturó acá y terminó preso en Uruguay. También al mes siguiente se trajo aquí al Uruguay a Rodríguez Coronel y sus amigos, porque se los presumía vinculado a un grupo político que después tuvieron que ser liberados, pero fueron privados ilegítimamente de libertad, torturados, etc. Sí, obviamente también tenemos ahí el caso de los fusilados de Soca, de estos traslados compulsivos, y también en el 75 se detuvo a 3 personas presuntamente vinculadas al 26 de marzo, que fue una organización política legal hasta que fue ilegalizada por la dictadura. Pero también otro tema que nos queríamos referir, y que sí es el meollo de la cuestión, a través del trabajo rutinario del análisis de documentos, fuimos advirtiendo de la presencia de represores en Argentina en plena democracia allá. Las primeras actuaciones se remontan al año 71. En Argentina estaba en dictadura, no la final, la del 76, pero en dictadura, pero Uruguay estaba en democracia. Y en el 71, agentes de la DNI fueron a Argentina a ser entrenados por agentes de la CIDE, y no solo entrenados, sino que trajeron gelinita, explosivo, que después fue utilizado en distintos atentados en el Uruguay. Estamos hablando del año 71. Y también en ese periodo tenemos que en el año 72, el 14 de abril del 72, democracia en Uruguay y comienzos de democracia en Argentina, tenemos en 2 legajos, en el de Antonio Matos, un represor prófugo de la justicia uruguaya y argentino, y de Juan Rebollo, actual condenado por la causa de las chicas de Abril, donde se dice, se le reconoce en su legajo personal la actuación que tuvieron en Argentina en el interrogatorio de un argentino, de una persona en Argentina. Repito, 13 de abril del 72, democracia en Uruguay. Pero eso no queda ahí. En el 73, 24 de octubre del 73, se le reconoce al agente del CID, Alberto Graña, posteriormente condenado por el caso Alfer, el hecho de participar en Chile en la persecución de los militantes del MLN que se encontraban en ese país. En el año 75, en septiembre, hay un reconocimiento en el legajo de Gabazo, donde se le reconoce por su detención en forma conjunta con la CIDE de los hermanos Echenique. En el año 75 también está constatado de que Ernesto Ramas fue uno de los interrogadores y torturadores de Hugo Cores. Y obviamente que esto que estamos hablando de documentación está absolutamente también respaldado por el testimonio de víctimas que recuerdan haber visto a Campos Hermida en Argentina, que recuerdan haber visto a Gabazo en Argentina. Y esto cuando todavía estábamos en democracia. Y repito, me parece que es el tema central al que le tenemos que poner atención, porque no podemos admitir que estos mecanismos que ya estaban absolutamente aceitados se dieron cuando uno de los países por lo menos estaba en democracia. Y entonces, para ir cerrando, lo que nos tenemos que plantear es ¿qué aprendimos de Cóndor? Y yo creo que Cóndor nos da muchas cosas. ¿Qué aprendimos o qué deberíamos aprender?
En primer lugar, que hechos de esta naturaleza nunca más en este país ni en el mundo. En segundo, en revalorizar la democracia como un sistema, como el mejor sistema de convivencia, con las falencias que tenga y con los avances que tengan que hacer, más que nada en temas de igualdad. Pero el sistema más importante de convivencia. En tercer lugar, la importancia del fortalecimiento de las instituciones, cosas que no ocurrieron en este país en su momento y que tenemos que valorarlas como tales. Y fundamentalmente el Poder Judicial, porque el Poder Judicial es el último reducto donde acuden las personas para defender sus derechos. Sí será importante fortalecer a este poder del Estado. En cuarto lugar, lo que tenemos que tener claro, que en todo sistema democrático de derecho, el eje sobre el que debe girar los goznes de este son precisamente la protección y la defensa de los derechos humanos. Y que este telo lo tengamos presente cada uno de los agentes del Estado que tengamos que intervenir en toda cuestión que nos toque actuar, y fundamentalmente a las fuerzas represivas. Se podrá decir, bueno, estas cosas ocurrieron porque era un momento especial del Uruguay, porque estábamos en un estado de excepción y se actuó apegado a la Constitución y a la ley, y nos van a traer a colación las medidas prontas de seguridad que están previstas en el artículo 168, numeral 17 de la Constitución, y nos van a hablar del estado de guerra que también está previsto en la Constitución. Pero nosotros decimos muy enfáticamente que ninguno de esos dos institutos que están en la Constitución habilite a que el Estado asesine, haga desaparecer, torture, se apropie de los niños. De ninguna manera. Eso no está establecido en nuestra Constitución y no admite discusión alguna. Por su parte, si nos atenemos en lo que es el estado de guerra, si existió en este país un estado de guerra, que es un tema absolutamente discutible porque se habló de estado de guerra interno, y el estado de guerra interno no existe previsto en la Constitución, porque la Constitución habla de guerra entre países, no interna, pero si existió ese estado de guerra, tenía que haber regido los convenios de Ginebra, que los convenios de Ginebra protegen a todas las víctimas contra los ataques de los estados, y eso no fue así. Pero si seguimos hablando de las medidas prontas de seguridad, lo que tenemos que tener presente que la llave de estas la tiene la Asamblea General, y que la autorización que otorga la Asamblea General es al Poder Ejecutivo, y que es a este a quien le corresponde dictar las medidas y no delegar ello en las fuerzas represivas. Y también tenemos que tener presente la importancia del artículo 168.2 de la Constitución, que establece que es al presidente de la República, actuando con el ministro del ramo o en Consejo de Ministros, que es el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas. ¿A qué vamos con todo esto? Vamos a que el poder político siempre tiene que tener el control absoluto de las fuerzas represivas del Estado, y que no puede delegar en estas como un cheque en blanco la persecución de las personas por el motivo que sea. Y para cerrar, me parece que es sumamente importante un acto de esta naturaleza, y también todo lo que es los avances que tímidamente se están haciendo en materia de verdad y justicia en las causas judiciales, porque me parece que la persecución de los crímenes de lesa humanidad es un punto sumamente importante para mantener la memoria, como nos hablaba hoy Alejandra, pero fundamentalmente para sostener ese nunca más y esa garantía de no repetición que reclaman las instituciones, que reclaman las organizaciones sociales y fundamentalmente los colectivos de víctimas como Crisol, pero que no solo lo reclaman ellos, que lo reclamamos nosotros como agentes del Estado, porque entendemos que la justicia es un valor esencial en todo Estado de Derecho, y no solo lo decimos nosotros y no lo dicen las organizaciones sociales, sino que fue un mandato de Naciones Unidas desde que hace más de 50 años, en su resolución 3020, dijo lo siguiente:
convencida de que el castigo efectivo de los crímenes de guerra y de los crímenes de lesa humanidad constituye un elemento importante para impedir que se cometan tales crímenes y poner fin a los mismos, así como para la mejor protección de los derechos humanos y las libertades fundamentales y el desarrollo de la cooperación entre los pueblos de la paz y de la seguridad internacionales. Muchas gracias. Muchas gracias, Ricardo. Le vamos a dar la palabra ahora, tal como habíamos acordado, al querido Fernando Butazzoni. Bueno, buenas tardes, gracias a todos por estar aquí, muy especialmente a la Vicepresidenta de la República. Muchas gracias a Crisol por el honor de invitarme a participar en esta actividad y muchas gracias a los compañeros de la mesa. El amigo Gastón me intimó a que no fuera demasiado formal. Y yo en general no lo soy, no soy demasiado formal, pero hoy voy a ser un poquito más informal. Y voy por otro lado, aunque creo que al final todos desembocamos en lo mismo. Escribí un texto muy breve de 10 líneas para introducir el asunto. Un recurso muy usado en el cine industrial de Hollywood durante los años 50 y 60 consistía en dotar a las películas policiales o de misterio de un instante final que no era final. La escena era siempre parecida. El malvado, armado con un cuchillo o algo así, caminaba despacio hacia la buena señora de alcurnia que temblaba desesperada en la habitación sin escape posible. Ella tenía un revólver, pero el malvado le decía que nunca se atrevería a disparar. Sin embargo, en el último segundo, ella disparaba y el malvado caía con tremendo agujero en el pecho. Durante unos segundos, esa buena señora temblaba de miedo y también por la enormidad de haber matado a un ser humano. Arrojaba el revólver lejos y se disponía a salir de la habitación. Entonces, cuando pasaba junto al malvado, él movía un brazo y atenazaba con una de sus manos el tobillo. Después pasaban otras cosas y finalmente el malvado sí moría y la dama sí se salvaba. Esta escena se ha visto en decenas de películas de esos años. El muerto que no está muerto y en un último gesto agarra a la víctima, aunque no le sirve de nada. Este truco dramático del cine fue parodiado de manera extraordinaria por Peter Sellers, aquel gran cómico, en el comienzo de una película titulada La fiesta inolvidable, cuando el actor que él encarna debe tocar la corneta del ejército británico en la colonia, y cuando la va a tocar recibe un disparo y muere. Pero el actor Peter Sellers recibe el disparo, se tambalea y se niega a morir, y vuelve a tocar la trompeta, para desesperación del director de la película, que ordena otro balazo, otro tambaleo de Peter Sellers y otro cornetazo. Esto, que parece ser una broma, tiene mucho que ver con lo que yo me pregunto del Plan Cóndor. ¿Será que se negó a morir? ¿Está muerto el Plan Cóndor? ¿A quién le hablamos cuando le hablamos del Plan Cóndor? ¿A qué hablamos? ¿Al pasado? ¿A la historia? ¿Al común de la gente? ¿A los entendidos, que somos más o menos los que estamos aquí, que todos sabemos en detalle lo que pasó? Yo tengo una anécdota con una doctora filóloga argentina, Nora Strejilevich, quien me preguntó en un lugar, no me acuerdo dónde realmente, durante un congreso, si a mi juicio el Plan Cóndor seguía existiendo. Estábamos hablando en los años 2008, 2009. Y yo le dije, bueno, el Plan Cóndor como tal no.
Ahora, puede haber sucedáneos del Plan Cóndor, ¿no? Como los edulcorantes, está el stevia, está el otro. Lo que cambia es la marca y es el nombre. Yo creo que estos 50 años de la firma del protocolo es como la cortada de la cinta, ¿no? Porque el Plan Cóndor, como bien lo decía el doctor Percivale, funcionó desde mucho antes. Yo tuve ocasión de entrevistar, conversar, charlar con el negro Viana, con Antonio Viana Acosta, a quien una madrugada lo sacaron de la pensión, a él y a la familia, lo subieron a un vuelo de Pluna y los trajeron a Montevideo y le dieron como en bolsa. Preso político en dictadura, en democracia en Uruguay y en democracia en Argentina. Yo creo que el Plan Cóndor tiene un problema de paternidad putativa, por decirlo así. El Plan Cóndor nace en una reunión que se celebra el martes de Carnaval de 1974 en Buenos Aires por invitación del subjefe de la Policía Federal Argentina a instancias y orden y supervisión de Juan Domingo Perón. Perón fue quien craneó, él tenía una palabra que yo ahora no la recuerdo, que es una palabra catalana, para designar ese tipo de actividades. Y él fue el que pensó que había que organizar a los países que estaban siendo agredidos por la sedición comunista, Argentina por supuesto, a través de los Montoneros y del ERP, etc. Uruguay, Chile, que ya había iniciado su camino de liberación a través de Pinochet, y algún otro, creo que Paraguay también. Y en febrero del 70, en febrero del 74, a comienzos de febrero, se realiza esa reunión. Y a los pocos días, poco después, unas semanas, Viana y su familia son secuestrados y son traídos clandestinamente a Uruguay. Cuando yo me puse a investigar el Plan Cóndor, porque realmente me parecía de una enormidad apocalíptica, y además me di cuenta que yo había sido una víctima indirecta del Plan Cóndor, pero víctima al fin, descubrí que los investigadores, sobre todo los historiadores, habían trazado las fronteras que previamente habían borrado los ejecutores del Plan Cóndor. Entonces, el Plan Cóndor en Chile lo estudiaban los chilenos. ¿Qué había pasado en Chile con el Plan Cóndor? Los chilenos. ¿Qué había pasado con el Plan Cóndor en Argentina? Los argentinos. ¿Qué había pasado en Uruguay con el Plan Cóndor? Los uruguayos. Hubo algunos casos excepcionales, uno de ellos John Dinges, que entendió que si esas fronteras habían sido borradas por un plan de los estados para actuar al margen de la ley y al margen de la normativa y al margen de las constituciones y al margen de las fronteras, era necesario borrar las fronteras para investigar también. Y ahí empiezan a aparecer cosas impresionantes en las que las víctimas van de un lado para otro, de un país a otro, sin saberlo muchas veces, secuestradas siempre. Algunas desaparecen, otras terminan presas, torturadas salvajemente. Todo eso antes de que en noviembre del 75 se firmara el acta oficial que designaba como Plan Cóndor al Plan Cóndor. Es decir, antes de que se cortara la cinta. Por lo menos era una cinta importante, ¿no? Hace unos años se cortaban cintas de parada de ómnibus, ¿no? Ahora esto era una cosa en serio. Por lo tanto, yo creo que ese no respeto de las fronteras, que fue un no respeto por parte de los estados y de la represión, no por parte
de los militantes o de las fuerzas militantes o de los partidos u organizaciones militantes, porque todos cruzaron las fronteras a través de puestos fronterizos, todos se registraron, todos, bueno, por eso fue tan fácil dar con ellos y capturarlos, ¿no? Yo creo que ese no respeto de la frontera debe llevarnos a nosotros a reflexionar muy seriamente, no sobre ese pasado, sino sobre el futuro. Las fronteras no se trata de contrabando de cigarrillos, ni se trata de asuntos de ese tenor, digamos. Las fronteras tienen un fin fundamental, que es la protección de quienes viven dentro del territorio, legal o ilegalmente, porque no hay nada ilegal, no hay nadie que sea ilegal en el mundo. Pueden estar con los papeles flojos, pueden estar sin documentos, pueden estar a monte, pero no son ilegales. Los seres humanos no son ilegales. Y yo creo que el tener en consideración la importancia de las fronteras va de la mano con tener en consideración la importancia de los vecinos y con observar a los vecinos, porque lo que pasó en los años 70, en una situación política, económica y social muy especial, tiene ciertos paralelismos con lo que está sucediendo hoy en América Latina y sobre todo en el Cono Sur. Hay diferencias notables, pero diferencias que pueden cambiar en 6 meses. Entonces, me parece que un seminario de este tipo, una conversación de este tipo, una charla de este tipo, también nos tiene que servir no solamente para evaluar todo lo que se hizo y todo lo que no se ha podido hacer por culpa del Estado o de integrantes del Estado, sino para prever qué se debe hacer, qué se puede hacer, qué hay que hacer. Yo he oído un par de veces el término inteligencia estratégica del Estado. Hay una oficina, parece, un departamento, no sé. Suena como el Pentágono, ¿no? Bueno, no, hablando en serio, yo creo que la inteligencia estratégica del Estado debe tomar muy en cuenta las situaciones de ese tipo. Porque somos un país pequeño, somos un país prácticamente desarmado, nuestros valores son otros, y tenemos amenazas en el horizonte, que hoy están de un lado del horizonte, mañana pueden estar del otro o de los dos. Entonces, yo creo que el Plan Cóndor, para volver al origen de la conversación en estos minutos, me temo que en cualquier momento vuelva a sonar la trompeta. Muchas gracias. Le agradecemos a Fernando Buttazzoni sus palabras. Despedimos a la vicepresidenta y le agradecemos que haya estado acá con todos nosotros. Muchas gracias, Carolina. Y ahora, tal cual habíamos quedado, le vamos a dar la palabra a la doctora Josefina Minata, fiscal federal de la República Argentina, que se va a referir al Plan Cóndor desde la perspectiva del litoral argentino. Le damos la palabra a Josefina. Bueno, muy buenas tardes a todas y a todos. Muchísimas gracias por esta invitación, particularmente a Gastón Grisoni, a Brenda Falero y a todo Crisol. Y quiero decirles que agradezco profundamente a Ricardo Percivale, porque mucha de mi investigación no hubiera sido posible sin su inestimable colaboración. Y por último, no quiero dejar de decirles lo enormemente afortunados que son de contar
aquí con una vicepresidenta que está acompañando un evento como este. Cuando esto es política de Estado, por supuesto que uno puede avanzar mucho más desde la justicia, desde el Poder Ejecutivo, desde el Poder Legislativo, así que verdaderamente es un tesoro que esto pueda suceder. Yo vengo a contarles o a compartir con ustedes el resultado de algunas investigaciones que tengo a cargo. Yo soy fiscal federal y tengo a cargo una fiscalía que abarca toda la costa del río Uruguay en la provincia de Entre Ríos. Es decir que mis puntos fronterizos con la República Oriental del Uruguay son Salto, Paysandú y Fray Bentos y toda la costa que ello abarca. A partir de mi trabajo me ha tocado conocer algunos casos que han tenido como víctima a ciudadanos de la República Oriental del Uruguay y cuyos casos se han enmarcado también dentro de lo que se conoce como los bordes del Plan Cóndor. ¿Por qué se le dice los bordes? Porque son aquellos casos que quizá no han tenido la violencia, la trascendencia y la magnitud de los casos más conocidos de Cóndor, como puede ser Orleti, como centro clandestino de detención, pero que sin embargo son casos que muestran perfectamente la articulación que existió entre las fuerzas represivas argentinas con las fuerzas represivas uruguayas, y a partir del estudio de los testimonios y la documentación de estos casos se puede ver cómo el Plan Cóndor transnacionalizó el modo de cometer el terrorismo de Estado. Como decían recién, no hubo más fronteras para que las policías pudieran actuar para cometer crímenes de lesa humanidad, y también sucedió que no había lugar donde quedarse sin ser descubierto, ¿no? Los militantes, las personas que necesitaban una protección estatal, no solo no la tenían, sino que no la tenían en sus países, sino que no la tenían en ninguno de los países a los que podían acudir en auxilio. Como bien dijo Ricardo, Cóndor no comienza en el año 75 ni en el año 74, sino que comienza mucho antes con lo que, bueno, justamente Ricardo dijo pre-Cóndor, ¿no? Yo marco como algunos hitos para la influencia, por lo menos de mi zona de investigación, que es en primer lugar Concordia, Entre Ríos, y Salto, República Oriental del Uruguay. Y un hecho sumamente importante de aquel momento fue en el año 1974 el comienzo de la construcción de la represa de Salto Grande. ¿Por qué? Porque junto con la construcción de la represa de Salto Grande se traslada hacia la zona de Salto y Concordia, a lo que se llamó el Obrador de la Yui, un enorme grupo obrero, más de 3.000, 4.000 obreros que trabajaban para construir la represa. Concordia en ese momento empieza a presentar un clima sumamente caldeado. Uruguay ya estaba en dictadura, de modo tal que los obreros de la República Oriental del Uruguay tenían una representación sindical a través de obreros argentinos. Estos obreros comienzan a ser perseguidos. Hacia octubre del 74 comienzan amenazas de la AAA, que es la Alianza Anticomunista Argentina, que comienza a poner bombas, explosivos. La sede de la UOCRA en noviembre del 75 explota, es derrumbada. Afortunadamente en ese caso no hubo que lamentar muertes, pero sí la sede de la Unión de la Construcción de la República Argentina es completamente demolida en la ciudad de Concordia. Paralelamente, también habían sido víctimas de atentados explosivos en Concordia ingenieros de la represa de Salto Grande, y el 5 de noviembre del 75 son detenidos los líderes sindicales más importantes del Obrador, que son Mario Néstor Ruiz, José Luis Yoya y José Luis Rey. Y al tiempito es detenido Víctor Carlos Singol, que había quedado como suplantando a ellos tres, de modo que el Obrador de la represa de Salto Grande se queda sin representación sindical. Y paralelamente a esto, mientras tanto que íbamos recibiendo estos testimonios sobre lo que pasaba en Salto Grande en el 75, comenzamos a mirar, como bien dijo Ricardo, qué pasaba con los libros de regimiento. ¿Qué pasaba con los libros de regimiento? Resulta que
varios militares que estaban a cargo del regimiento de blandengues de tanque 6 de Concordia registran en sus legajos una serie de comisiones bilaterales de inteligencia con destino a la República Oriental del Uruguay. En algunos casos, estos agentes de inteligencia se reunían en Rivera, en otros casos en Carrasco, en otros casos en Tacuarembó, pero eran reuniones de agentes de inteligencia que efectivamente estaban pensando desde mucho tiempo antes de que se firmara Cóndor del modo de articular la inteligencia de todos los países. Se registran en el año 71, se registran en el 72, se registran en el 73, se registran en el 74 hasta la firma de Cóndor. Junto con esto, en noviembre del 75 sucede una de las primeras detenciones que yo tengo registrada en la zona, que es de un obrero de Salto Grande que intenta encontrar refugio en Salto. Él era oriundo de Concordia, Hugo Galvani. Hugo se va a Salto porque le advierten que le van a allanar la casa. Un amigo que el papá era policía le dice: mirá que escuché que van a allanar tu casa. Él cruza a refugiarse en Salto y a los pocos días es detenido en Salto, ilegalmente por supuesto, llevado al regimiento de Salto, torturado, y con el tiempo es ilegalmente trasladado de nuevo a la República Argentina, ya una vez que estaba implementado el golpe de Estado acá, después del 24 de marzo. Acá me quiero detener un segundo a pensar algunas características esenciales de Cóndor que ya se van a ver en la detención de Hugo Galvani en Salto y que después las vamos a volver a ver en otras detenciones propias del Plan Cóndor, que son el intercambio de información de inteligencia, la realización de operativos conjuntos y los traslados ilegales a través de las fronteras, ¿no? En el caso de Hugo, justamente se utilizaron lanchones de Salto Grande para traerlo de vuelta a nuestro país. Y también se da la particularidad de que militares argentinos cruzan el río para interrogarlo en la República Oriental del Uruguay, en Salto. Pasa este primer caso, que está al borde porque justo sucede en noviembre del 75 junto con la firma del Plan Cóndor en Chile, pero como decían anteriormente, también el nacimiento de Cóndor, si bien se pone simbólicamente el momento en Chile, es bastante evidente a través de toda la documentación que ya han mencionado quienes me precedieron, que verdaderamente se venía pensando desde mucho tiempo antes. En Concordia, bueno, también los obreros uruguayos sufrieron una racia muy grande, más de 3.000 obreros fueron detenidos. No sé si conocen esta historia, por lo menos para Argentina es una historia bastante desconocida, que no se había investigado hasta el momento y que recién muchos de ellos comienzan a declarar sobre lo sucedido en Salto Grande entre el año 2021, 2022, 2023. Previo a eso, eran sobrevivientes que habían contado su historia personal en cuanto a su detención, a su tortura, pero no se había hecho el hilado de que en realidad lo que pasaba era que muchos de los sobrevivientes habían pertenecido a Salto Grande y que este era el motivo principal de sus detenciones. Llega el golpe de Estado. Y con el golpe de Estado, esa noche, el 24 de marzo del 76, el resto de los obreros que estaban sindicalizados también son buscados en sus casas, detenidos, y todos pasan un gran tiempo prisionizados. Paralelamente a esto, cuando vamos a buscar los registros de la prefectura, que les cuento que en la Argentina la prefectura es una fuerza que fue muy poco investigada, pero sin embargo, y que también estaba hasta el momento como vista como una fuerza como más ajena, si se quiere, al plan represivo, porque estaba bajo el mando de la Armada, pero por otro lado patrullaba el río y parecía como que no tenía participación, pero sin embargo cuando vamos a mirar los libros de la prefectura podemos observar muchos casos de patrullajes conjuntos del río con las autoridades navales de la República Oriental del Uruguay. Pero no solo eso, sino que esos operativos están registrados como operativos de carácter antisubversivo. Y cuando vamos a ver los legajos de los militares que obraban en aquel momento en Argentina, por ejemplo, cuando reclamaban alguna licencia o reclamaban algún aumento o alguna cuestión médica, vemos en muchos casos que ellos alegaban que tal beneficio se les debía otorgar porque habían combatido fervientemente, por ejemplo, al Partido Comunista Revolucionario de Uruguay, o que habían colaborado fuertemente, ellos mismos lo dicen, digamos, en su legajo, que habían colaborado fuertemente en
anular, inhibir, detectar y aniquilar al enemigo terrorista que podía entrar de la República Oriental del Uruguay. Así que el año 76 también vino a ser un año de articulación conjunta. En el año 77 vuelve a suceder un hecho de articulación represiva. En este caso se trata de un grupo que se autodenomina el Grupo de la Yui. Son ciudadanos uruguayos pertenecientes al PCR. Se llaman Jesús Suárez Méndez, Luis Urrutia y Eduardo Robato. Ellos estaban también trabajando en Concordia en un quincho. Ellos se dedicaban a hacer techos de quincho. Y bueno, fueron detenidos en Concordia, estaban requeridos. Me detengo un segundo en esta palabra porque el estar requerido tiene un significado. Significaba que si la policía preguntaba quién es este uruguayo que está acá, si decía que estaba requerido, significaba que estaba buscado como terrorista, subversivo, y que era una persona que había que retener y que había que avisar a las autoridades uruguayas que esa persona estaba en ese lugar. Esto un poco muestra lo que dije anteriormente, que no había dónde guardarse, no había dónde guarecerse, ¿no? Era muy fácil, y además en pueblos del interior, donde cuando llega alguien nuevo es fácilmente detectado. Entonces, ellos fácilmente fueron detectados como personas requeridas. El caso fue sumamente grave en cuanto a las torturas que padecieron y también porque se presentaron en la Jefatura Departamental de Concordia Waldemar Tarigo y Ramón Barbosa a participar de los interrogatorios de ellos. Ellos fueron llevados junto con una hermana que en aquel momento tenía 16 años, que fue violada, y también con la esposa de uno de ellos y su pequeño hijo de 3 años, que estuvo alrededor de 10 días prisionizado el niño, al igual que los demás, digamos. Que esto, el componente de la infancia también me parece que es un componente que hay que rescatar, ¿no? Desde la historia de lo sucedido, porque la verdad que no han tenido ninguna piedad con nuestros niños también. Bueno, ellos, algunos fueron liberados, pero Luis Urrutia y Eduardo Robato fueron ilegalmente trasladados nuevamente al Uruguay y permanecieron durante 5 años en el penal de Libertad, haciendo parecer como que habían sido encontrados en la calle de Salto, ¿no? Nunca dijeron esto de que en realidad habían sido detenidos en Concordia. Mientras esto sucedía, ¿qué aparece en el libro histórico del Regimiento de Concordia? Aparece el coronel Dazo, que en aquel momento era el jefe del regimiento, viajando en comisión a Salto, Uruguay. Es decir, que acá, mientras los tenían detenidos, evidentemente también este intercambio de información se hacía de modo personal entre los jerarcas, ¿no? Dazo viaja inmediatamente a Uruguay en comisión. Para el año, y bueno, mientras tanto, continúan los acuerdos de inteligencia, continúan las comisiones hacia el Uruguay, y ya para el año 78 sucede otro hecho, que es la detención de Susana Escudero, con su pequeña hija también de 4 años, en aquel momento tenía Laura, y con su compañero de entonces, que también sufren lo mismo que el grupo de la Yui. Ellos son detenidos, son separados de la nena. Durante toda esa detención Susana no sabía dónde estaba la niña. Ella después cuenta que la pudo recuperar gracias a la intervención de un sacerdote que se llamó Andrés Servín, que era un sacerdote de Concordia que colaboraba mucho con estos temas, y por eso ella, cuando es liberada, puede volver a reencontrarse con la niña. Pero durante todo este tiempo, mientras tanto, se vuelve a documentar esta articulación represiva entre Argentina y Uruguay a través de distintas maneras. Patrullajes conjuntos, operativos antisubversivos, intercambio de información, permeabilización de la frontera. Bueno, estos son algunos de los términos que figuran en los libros, ¿no? Como escritos en esta clave. Una clave antisubversiva, una clave antiterrorista. Si vemos esos libros vamos a ver muchas veces la palabra ERP, Montoneros, Tupamaros, bueno, comunista, digamos, como una jerga propia también del modo de conducirse de las fuerzas represivas, que evidencia también un mismo lenguaje, ¿no?, entre las policías. Por último, les cuento que estas causas están avanzando, que hemos pedido la extradición de Tarigo y de Barbosa a la República Argentina, y que
Sí, para que vayan a la República Argentina, sí. Así que, bueno, eso está en pleno trámite. Los represores argentinos sí fueron indagados. Por último, 2 minutos, no sé si me queda tiempo. Dele, tranquilo. Bueno, porque, bueno, esa es una trama de Cóndor. Y la otra trama que yo investigo tiene que ver con los vuelos de la muerte en el delta entrerriano. Y acá también, esta investigación se centra o se sitúa puntualmente en lo que sería la costa argentina de Nueva Palmira. Digamos, frente a Nueva Palmira está Villa Paranacito, que es una localidad muy pequeña del sur de Entre Ríos, que pertenecía en aquel momento al departamento Gualeguaychú. Tiene enfrente, del lado argentino, lo que fue un polo combativo muy importante, que fue el cordón industrial de Zárate Campana. Ahí estaba Ford, estaba Mercedes-Benz, estaba Sindar, había como mucha sindicalización, había mucha militancia y en consecuencia también fue un lugar de una extrema represión. Y por otro lado, bueno, también estaba Gualeguaychú, Concordia, todo esto que les cuento de Salto Grande, es decir que Paranacito estaba enclavado en un lugar al medio de una enorme efervescencia política en aquel momento. Pero ¿de qué modo fue utilizado Paranacito como territorio? Paranacito fue el lugar donde los isleños y las isleñas decían ver caer cuerpos al agua desde aviones. Ellos, lo que cuentan las personas que viven todavía en Paranacito es que de repente o encontraban cuerpos flotando en el río, o de repente pasaba un avión y al tiempo aparecía un cuerpo pasando en el río. Pero también es un lugar donde por primera vez los testigos dicen haber encontrado tambores rellenos de cemento con cuerpos adentro. Y esto abre una enorme incógnita en cuanto al Plan Cóndor, porque ustedes saben que esos tambores rellenos de cemento se caracterizaron siempre con un centro clandestino de detención en particular, que fue Orleti. Los cuerpos que se pudieron identificar en el EAF, en los antropólogos forenses pudieron identificar dentro de esos tambores, todos pertenecían a Orleti, es decir, a víctimas del Plan Cóndor. Como dije, esto abre un enorme interrogante porque nos lleva a preguntarnos muchas cosas. Esto todavía no está develado y además también lo cierto es que no encontramos concretamente ningún tambor en esta zona. Pero bueno, también hablando con especialistas, con los antropólogos, ellos me dicen es muy difícil pensar que alguien que se dedica a cortar juncos, que vive en un ambiente tan ruralizado, pueda inventar un hallazgo de tal magnitud, porque una persona no imagina que alguien va a meter un cuerpo adentro de un tambor relleno de cemento, ¿no? Entonces, dan mucha credibilidad a lo que dicen los testigos de Paranacito. Esto nos lleva a preguntarnos muchas cosas, principalmente si Orleti utilizó el delta entrerriano para el descarte de sus crímenes y para el descarte de los cuerpos de sus víctimas, o también si ese método fue utilizado por otros centros clandestinos de detención. Pero lo cierto es que con relación al Plan Cóndor, lo que no hay ninguna duda es que los cuerpos que fueron apareciendo después, hacia mayo del 76, en las costas de Colonia, que recordarán Floreal Avellaneda, Roque Montenegro, Rosa Mora, todos esos cuerpos que comienzan a aparecer entre abril y mayo del 76, evidentemente habían sido conocidos por el Estado uruguayo, no solo en cuanto a su aparición, sino también en cuanto a su procedencia. En un primer momento, cuando esos cuerpos aparecieron, ustedes recordarán que hubo muchas versiones. Dijeron que eran crímenes pasionales, o si no que eran muertos de la mafia china, o que venían de la mafia. Pero lo cierto es que después aparece un cable fechado en 27 de mayo del 76 que demuestra que la República Oriental del Uruguay informa a la embajada estadounidense que Argentina sí ya le había informado que eran víctimas del terrorismo de Estado, solo 8 de los 10, es decir que además sabía quiénes eran los 10 cuerpos aparecidos, ¿no? Esto también lo menciona Fabiana Larrola cuando dice se conocía tanto que hasta se inventó que eran cuerpos chinos, ¿no? Bueno, con esto quiero decir que aún en pequeñas localidades del interior el Plan Cóndor fue exitoso. Los vuelos de la muerte también fueron exitosos. De ese método de exterminio, solamente de los 30.000 desaparecidos que tenemos en Argentina, solamente se han encontrado 40 cuerpos en las costas de los ríos y del mar.
De modo tal que un poco me sumo a las reflexiones que se hicieron previamente, ¿no? Porque pensar en una coordinación tan precisa y pensar en un método tan exitoso y en cuánta gente que nos falta y en cuántos compañeros que no están, nos obliga desde el punto de vista de la justicia a profundizar las investigaciones, nos obliga a poder buscar la verdad de lo sucedido y por sobre todas las cosas a poder tomar conciencia de eso que pasó hace 50 años, en realidad está pasando hoy. Cada vez que una persona dice que sigue buscando a su familia, eso está pasando hoy. Y me parece que eso es lo que nos obliga a continuar esta lucha y a poder continuar justamente buscando verdad, memoria y justicia. Muchas gracias. Le agradecemos a la doctora Josefina Minata, fiscal federal de la República Argentina. Para seguir con la parte del conversatorio, le vamos a dar la palabra a Jan Yarab, representante regional del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Le vamos a avisar a Jan que venimos muy bien con el tiempo, o sea que vamos a seguir con él. Cuando él termine, pasaremos a la segunda etapa de esta actividad, en la cual vamos a hacer un reconocimiento a Wilder Tyler. Le pasamos sin más la palabra. Muy buenas tardes a todas y todos. Estimado presidente de Crisol, Gastón Grisoni, honorables representantes de las instituciones del Estado uruguayo, estimados integrantes de Crisol, personas defensoras de derechos humanos, es verdaderamente un honor y un placer estar hoy presencialmente con todas y todos ustedes. En primer lugar, quisiera agradecer la invitación de Crisol para venir a este conversatorio y también agradecer toda la experticia que nos compartieron las y los panelistas. Mi reflexión será, por supuesto, de carácter más general. Desde la perspectiva de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, resulta tremendamente importante hablar del Plan Cóndor. A 50 años no deja de ser asombroso conocer y seguir descubriendo detalles de esta macabra operación. Por una parte, un plan deliberado y coordinado por las dictaduras con el objetivo de eliminar la disidencia política mediante detenciones arbitrarias, torturas, desapariciones forzadas y ejecuciones extrajudiciales. Y por otra, la forma de llevarlo a cabo y sus nefastos resultados, a saber, según la base de datos sobre violaciones transnacionales de derechos humanos en América del Sur, desarrollada por Francesca Lessa y Lorena Ballardini, Argentina cuenta con más de 300 víctimas de represión transfronteriza, Uruguay con al menos 180 personas desaparecidas, muchas en Argentina, Chile con decenas de víctimas, especialmente en coordinación con Argentina y Paraguay. Paraguay también participó en detenciones y entregas de opositores a otros países. Bolivia y Brasil tuvieron menor número de víctimas documentadas, pero con participación activa en inteligencia y detenciones. Y en total se han identificado 805 casos de víctimas de coordinación represiva entre estos países. Hay que recordar que este plan llevó a cabo varias operaciones de coordinación represiva, por ejemplo, el uso de vuelos clandestinos para traslado de prisiones entre países sin procesos judiciales. Se han documentado 164 personas transportadas ilegalmente, algunas de ellas fueron luego ejecutadas extrajudicialmente en un país distinto al nacional.
También hubo centros de detención compartidos, un tristemente célebre en este sentido la automotora Orletti en Argentina, que funcionó como un centro común de operaciones que incluyeron prisión política, torturas y desapariciones. Asimismo, hay que recordar que las dictaduras compartían listas negras, fichas de militantes y datos de seguimiento, que la CIA y otras agencias extranjeras monitoreaban y en algunos casos facilitaban esta coordinación. Y como ya mencionó el fiscal Ricardo Percivalle y también Fernando Butazón y otros panelistas, que esta cooperación no comenzó con la fecha de nacimiento del Plan Cóndor, que la cooperación entre aparatos represivos empezó incluso cuando algunos de los países aún estaban en democracia, que nos trae la lección de la necesidad de control democrático de las fuerzas de seguridad. Un tema que resulta importante de nuevo hoy, porque en varios países de América del Sur se multiplican los estados de excepción con justificaciones muchas veces dudosas o incluso declaración de conflicto armado interno. Como bien se sabe, en 2011 la Corte Interamericana de Derechos Humanos condenó al Estado uruguayo por su responsabilidad en la desaparición de María Claudia Irureta Goyena de Hellman y la apropiación de su hija Macarena, un caso que marcó un antes y un después, un caso de particular crueldad, dado que se trata de una joven mujer que tenía 19 años, estaba embarazada de 7 meses, y aunque es un caso tan emblemático, el paradero de ella, si entiendo bien, aún se desconoce. Y en cientos de casos, la incansable búsqueda de la verdad y la justicia por las familias ha sido la clave, el motor de los avances. Las familias, sin embargo, no son las únicas que requieren saber la verdad. La sociedad toda lo necesita. Porque si nos preguntamos por qué el tema es aún vigente, tan vigente a 50 años, tenemos varias respuestas. Hablar del Plan Cóndor 50 años después no es solo un ejercicio de memoria histórica, es una necesidad ética, política, cultural. Porque fue una operación transnacional sin precedentes, una red de coordinación represiva entre varios estados latinoamericanos, y su alcance internacional lo convierte en un caso único de terrorismo de Estado a nivel regional. Porque las heridas siguen abiertas, porque muchas víctimas siguen desaparecidas, como mencionó la fiscal Minata. Si las familias continúan buscando sus seres queridos, buscando justicia, entonces esto está pasando hoy. El duelo colectivo no se ha cerrado. También porque la verdad aún se está construyendo. La desclasificación de archivos de la CIA y otros organismos ha revelado nuevas pruebas. Cada documento nuevo permite reconstruir el rompecabezas del horror. La verdad histórica es dinámica y tiene que ser actualizada. Cuarto, porque la impunidad aún existe. No todos los responsables han sido juzgados. Algunos países han avanzado más que otros en procesos judiciales. Actualmente, por ejemplo, se está a la espera de la resolución de la Corte Suprema de Chile, que dispondrá la forma en que se hará cumplir un fallo de la Corte Interamericana, en cual se resuelve, entre otras cosas, que se revise el fallo contra los autores de crímenes atroces en el marco del Plan Cóndor, en el caso conocido como Vega González y otro versus Chile, por haberse aplicado una figura llamada la
media prescripción, que asigna en resumen una pena disminuida por el hecho del paso del tiempo entre el juicio y la fecha de los hechos ocurridos sin considerar la gravedad, la naturaleza de los delitos. La impunidad perpetúa el riesgo de repetición y opera como una forma de revictimización para sobrevivientes y familiares. Quinto, porque la democracia necesita memoria. Recordar el Plan Cóndor puede llevar a fortalecer el compromiso con la democracia y los derechos humanos. La memoria, además, es un antídoto contra el negacionismo. La democracia es de forma, pero también de fondo, y eso significa gobernar con plena sujeción y respeto a los derechos humanos. Sexto, porque los derechos humanos no tienen fronteras ni fecha de caducidad. Sabemos que el Plan Cóndor violó derechos fundamentales, vida, libertad, integridad física y psíquica. Hablar de él reafirma el valor universal de los derechos humanos. Es una forma de educar a nuevas generaciones en la dignidad humana. Séptimo, porque el Plan Cóndor es parte de la historia, de la triste historia latinoamericana del siglo XX. No se puede entender la historia reciente del Cono Sur sin este capítulo. Su estudio permite comprender las raíces de muchas tensiones actuales. Pero también porque el negacionismo y la relativización están creciendo local y globalmente. En algunos sectores políticos y sociales se intenta minimizar, diluir o justificar lo ocurrido. Entonces, hablar del Plan Cóndor es resistir esas corrientes y defender la verdad. Una vez más, gracias por la invitación y por último quisiera reiterar el compromiso de la oficina con el mandato de verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición. Muchas gracias por su atención. Le vamos a pedir a Nivia López, Chela Fontora, a Enrique Chalar y Valdemar Taroco que se arrimen, por favor. Así vamos a pasar. Ahí va. Nivia y Chela van a hacer la fundamentación de este reconocimiento y Valdemar, vicepresidente de Crisol, y Enrique Chalar, secretario, harán posteriormente la entrega de la plaqueta correspondiente. Sí. Suponemos que Wilder también va a decir unas palabras. Buenas tardes a todos y a todas. Gracias por estar. Gracias a toda la mesa por todos lo que nos entregaron. Muchas gracias. Como es de público conocimiento, este año Wilder Tyler se retiró de la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo, luego de muchos años de trabajo dentro de ella y con plena dedicación a las tareas relacionadas con la búsqueda de las personas detenidas desaparecidas en nuestro país en los últimos tiempos, luego de que se aprobara la Ley 19.822 en el año 2019, que le otorgó dicha institución esa tarea. Entendimos que meritaba un reconocimiento explícito a su larga trayectoria en la lucha contra la dictadura, contra la impunidad, en favor de la justicia, en la labor de implantar de manera firme y sólida las normas de derechos humanos en nuestra sociedad y también en la búsqueda de las y de los detenidos desaparecidos, problemática que consideramos en gran importancia y trascendencia. La desaparición forzada de personas es un crimen cruel, es un delito de carácter permanente
que se sigue cometiendo hasta tanto no se encuentren los restos de las personas al esclarecer y completamente las circunstancias de lo ocurrido. La desaparición forzada no es un crimen del pasado, sino que es un crimen que se sigue cometiendo en la actualidad. Sobre fines de 1983, en plena retirada de la dictadura civil-militar que había alentado Estados Unidos junto a los dueños del poder y con el inicio del proceso de transición hacia la democracia, un grupo de juristas comenzó a ejercer la defensa de los presos políticos uruguayos y sus familiares ante los tribunales uruguayos e internacionales. El trabajo se extendió hasta la aprobación en marzo de 1985, al retorno de la democracia, de la Ley 15.737, que permitió la liberación de todas y todos los expresos políticos. El coordinador de ese grupo era Wilder Tyler. El coordinador de ese grupo era Wilder Tyler, uno de los fundadores del Instituto de Estudios Legales y Sociales del Uruguay y el Sur, tras el frustrado referendo contra la ley de caducidad de la pretensión punitiva del Estado, Ley 15.848. Tyler dejó Uruguay y se radicó en el exterior. En 1989, tras participar de la investigación del Caracazo en Venezuela, asumió como consejero legal para América y Asia de Amnistía Internacional. Allí comenzó su periplo por diversos organismos internacionales. Tyler fue por más de 10 años director del Departamento Jurídico de Human Rights Watch e integró el Subcomité de Naciones Unidas para la Prevención de la Tortura. Más tarde asumió como secretario general de la Comisión Internacional de Juristas, CIJ, cargo que desempeñó hasta marzo de 2017. Como integrante de la misma, lo recibimos en nuestra sede social hace muchos años. Wilder Tyler vivió casi 30 años en el exterior hasta que consideró que había finalizado su ciclo en Europa y decidió volver al país. El martes 1 de agosto de 2017 fue electo para integrar el Consejo Directivo de la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo. Posteriormente fue reelecto en el año 2022 y estuvo al frente del trabajo referido a la implementación de la Ley 19.822. A lo largo de todos estos años hemos tenido un trato permanente con Wilder, de intercambio de puntos de vista y reflexiones sobre el acontecer y las dificultades del trabajo. Conocemos su personalidad, su rectitud, su hombría de bien y su honestidad. Somos la asociación de todas y de todos los expresos políticos. Como luchadores sociales, gremiales y políticos, desplegamos un importante papel enfrentando al autoritarismo de Jorge Pacheco Areco, a la dictadura civil-militar de Juan María Bordaberry y al terrorismo de Estado. Desde el retorno a la democracia y muy especialmente desde junio del año 2000, hemos jugado un papel militante para desterrar la impunidad, lograr el juicio y castigo de los terroristas estatales, la implementación plena en todos los ámbitos de la Resolución 60/147 de las Naciones Unidas y la búsqueda de nuestras compañeras y compañeros detenidos desaparecidos. Estamos muy orgullosas y orgullosos del colectivo que hemos construido y por eso mismo hemos decidido otorgar a Wilder Tyler la condición de socio honorario de nuestra organización en reconocimiento a su trayectoria y labor. Muchas gracias a Wilder siempre. Vamos mal de lluvia.
Muchísimas gracias. No, gracias. Nuestro defensor. De tantas. Me toca. Sí, por favor, estamos ansiosos, Wilder. Bueno. Pero suban un poco el micrófono, si no, no se va a escuchar. Ahí va. Bueno, a ver, así sí. Ahí va. Bien ahí. Gracias. Qué cosa decir algo después de esto, ¿verdad? De cuando se dicen tantas cosas buenas de uno. Yo voy a ser muy breve, pero sí quiero hacer una mención, capaz que con una anécdota que me parece que va a reflejar algunas cosas, y una reflexión sobre el seminario de hoy, pero no voy a hablar de la Operación Cóndor, pero la mención es para Crisol, que es una mención de agradecimiento por esto, pero fundamentalmente por haber estado. Porque esto tiene un valor enorme, pero les voy a contar que a los 2 meses, menos de 2 meses, después de haber asumido por primera vez en la institución, la Suprema Corte dictó una sentencia espantosa. Y una periodista llega por la institución y yo tuve la ocurrencia de decirle lo que pensaba, y fue publicado con bastante notoriedad. Bueno, no pasaron, creo que 48 horas y estábamos citados no, estamos invitados a presentar una suerte de descargo, acá en una salita que queda aquí a la vuelta, a donde llegamos con mi colega Mariana Mota a debatir con todo el honor que pudiéramos y a sostener nuestras posiciones sobre aquella sentencia, que además era una sentencia que negaba la imprescriptibilidad para crímenes de lesa humanidad. Se discutió, fue un intercambio correcto, pero muy, muy intenso, y allí salimos más o menos en nuestra primera escaramuza parlamentaria, seguirían muchos, se abre la puerta y estaba Crisol esperándonos. Había como 8 o 9. Y fue cuando uno dice aquello de la caricia del corazón, ¿verdad? Porque no pudo haber... Veníamos un poco desolados de esa primera gestión y de defensa, además, y nos encontramos con los compañeros de Crisol. Y lo más fantástico de todo esto es que no se fueron nunca. Y eso es lo que yo... es por eso que les agradezco. No se fueron nunca. Estuvieron los 8 años siempre, cada día, estando en acuerdo o en desacuerdo, criticando con cariño y con solidaridad, cuando ni siquiera era hasta prudente estar, cuando no había consenso sobre si había que apoyar, ahí estaba Crisol. Entonces, ese es el tipo de cosas que para mí ha sido un ejemplo de conducta, y me da un enorme orgullo el que me hayan honrado de esta manera. Y la reflexión es que en realidad este honor no es mío, es de los compañeros de la búsqueda en la Institución Nacional de Derechos Humanos. O sea, yo creo que, porque cuando nos hemos encontrado con Crisol, ha sido con este tema en el centro, es para los compañeros de la búsqueda, para los compañeros que dirige hoy Mariana Mota, para los antropólogos que ustedes conocen, el trabajo fenomenal que hacen en trincheras, en laboratorios, en el campo, en donde sea, día a día, con sol, con lluvia, con lo que sea, pero ahí están. Y es también para otros que son menos conocidos, pero tan valiosos, que son los compañeros que día a día, aquí y fuera del país, compañeros de la institución, desilvanan la Operación Cóndor, que la van desarmando con un trabajo terrible, que van entrevistando testigos, revisando archivos, visitando cementerios,
buscando vestigios por cualquier lado, analizando expedientes judiciales, compareciendo ante los jueces. Y eso es algo que quizá es mucho menos conocido, pero yo creo que, ya que tengo esta oportunidad, o sea, es muy importante y que hemos hablado de la Operación Cóndor, y se ha dicho tanta cosa importante, que se sepa que para estos compañeros la Operación Cóndor es el trabajo cotidiano. O sea, para ellos es algo presente, es el cotidiano. O sea, solo los familiares saben más de la Operación Cóndor de lo que saben estos colegas que están trabajando. Son muchos más los que estamos involucrados en el tema de la búsqueda. Está el periodismo, está Ricardo, aquí, con quien tanto hemos hecho, tanto hemos discutido. Pero yo quiero volver sobre estos compañeros porque ellos enfrentan, me preocupa porque enfrentan obstáculos frecuentes, constantes. Lo que es muy importante que todos nosotros y el Estado nos unamos y hagamos el esfuerzo para remontarlos. O sea, es el obstáculo del archivo, pero es el archivo de inmigraciones, es el archivo de necrópolis, es el archivo de la policía de Buenos Aires. Eso, allí donde están ellos cada día, yo creo que es algo que es muy importante que lo tengamos en mente siempre cuando hablemos de la búsqueda de los detenidos desaparecidos, porque no hay que olvidar que la gran mayoría de nuestros desaparecidos iniciaron ese periplo diabólico de la desaparición forzada fuera de fronteras. Y es allí donde hay que iniciar, seguir y profundizar en investigaciones. No sabemos dónde el periplo termina, porque, como decía la colega, no va a terminar hasta que no los encontremos. No sabemos dónde termina, ni cuándo termina, pero nos queda poco tiempo. Y tengo que decir que, lamentablemente, como ustedes bien saben, quizá por lo menos en Argentina, desde el domingo pasado, las cosas se vuelvan a complicar un poco más. Entonces yo los invito a todos, y me van a disculpar que haya pasado la visita, pero los invito a todos a que se redoble ese esfuerzo de trabajo constante y de apoyo a estos compañeros, que quizás no son tan visibles, pero les puedo asegurar que hacen un trabajo que es absolutamente descomunal, al que todos le debemos. Así que muchísimas gracias, un abrazo para todos, otro grande a Crisol. Gracias. Muchas gracias, Wilder. Muchas gracias. Nuestro saludo a los compañeros de madres y familiares de detenidos desaparecidos. Muchas gracias a todas ustedes. Seguiremos levantando las banderas.